Comenzamos este programa con una entrevista a un genio y visionario de la cocina actual, ni más ni menos que a Ferran Adrià. Y en Villaviciosa visitaremos una de sus sidrerías más míticas, Sidrería Via Driñana, y también conoceremos una empresa familiar, Los Caserinos, que lanzan un producto maravilloso, un yogur ecológico. Y en Oviedo hablaremos con Pedro Martino y su equipo, en su casa, en su fantástico restaurante, Naguar. Primer reportaje con Juanjo Cima, conociendo los mejores cachopos de Asturias. Le toca el turno a la Terraza Lucía en Lugones. Volveremos a contar con Juan Dual y su aventura por el mundo, y de nuevo nos envía un mensaje. Y tendremos al primer emprendedor asturiano, una diseñadora de joyas en Pola de Siero. Y para acabar participaremos en todos los actos de la 10ª edición del Campeonato de Pinchos de Asturias. En Asturias estoy esta vez en el Ojo del Albino, en el glaciar. Estoy aquí rodeado de montañas en un glaciar de circo con icebergs. Estoy como a unos 1000 metros de altura más o menos y mirad esas montañas. Quería seguir enviando ese mensaje de que sí que se puede esta vez. Me he puesto los tacones, me han dejado unos crampones y hemos venido aquí a seguir entrenando. Ya nada, me quedan 2 semanas. En 2 semanitas estaré corriendo Ultración en Chile, en Puerto Natales, y quería compartir este lugar increíble. La laguna Ojo del Albino, con sus icebergs y sus montañas nevadas. Estoy en medio de un iceberg, estoy en medio de un glaciar, es increíble. ¡Mua! ¡A por todas! ¡Un beso, Asturias! Bueno, me viene a Asturias primero comer bien. Que he comido, he hecho un fin de semana maravilloso con Telefónica. Intentamos compartir todo lo que hay alrededor de la innovación, porque va un poco en comprender lo que es cocinar. Y hay una gran riqueza por productos del mar. Yo creo que si dices que es Asturias, primero el mar. La calidad de productos que tenéis aquí en el mar es igual, es comparable a cualquier lugar del mundo. En tema de carne, sí que hay una buena carne, ¿no? Pero hay que separar el tema de productos no elaborados a productos elaborados, porque para hacer productos elaborados, sabes que hacen falta, ¿no? Cocineros especializados tal. Lo que hace Gerardo, Nacho Manzano o toda la gente de primer nivel, que ellos son los impulsores. Es que yo ayer fui a Güellu de Mar y la carta de vinos es la misma que hace 15 años estaban en 3 estrellas Michelin.
esto va a haber más, van a haber más posibilidades económicas para hacer más proyectos, bla, bla, bla. Por esto, si tú me preguntas hoy en día cuál es el hecho más importante que hay para nosotros en la gastronomía en restaurantes, es el nivel de turismo de calidad que vamos a tener. Yo he venido a Asturias el fin de semana por comer. Asturias quiere venderse, y Andalucía, y Cataluña, y Portugal, y el Piemonte. Tú estás luchando contra el mundo hoy en día. Internet, Internet hace que todo el mundo pueda vender. Entonces, es importante utilizar los productos estandartes, las elaboraciones estandartes, los restaurantes y cocineros estandartes y tal. Lo que ha hecho José Andrés por la gastronomía asturiana en Estados Unidos no tiene precio. Uno tiene que tener claros sus objetivos. Entonces, depende de los objetivos, tienes que ir para atrás. Si tu objetivo es ser el restaurante más importante del mundo, bueno, esto es una historia. Si tú quieres ser un buen cocinero con un buen restaurante tal, es diferente, ¿no? Lo que es muy importante es la gestión. La gestión es fundamental. Y no vale esto, no, es que yo tengo un gestor que me lo lleva a los negocios. Presupuestos, control presupuestarios. Si un emprendedor controla la parte económica, con ayuda, va a comprender su negocio, si no es un desastre. Este es el gran hándicap que tenemos, ¿no? Hola, soy Ferran Adrià y deciros que en Asturias se come y se ve maravillosamente. He estado un fin de semana y he disfrutado como nunca. Los programas culturales son fundamentales. Si comprendes, si conoces, ves la gastronomía de otra manera. Es decir, que seguir así y muchas felicidades. Nos encontramos en Villaviciosa, tierra de buena sidra y de buena gastronomía. Y venimos a visitar a Amable de Sidrería Vedriñana, que nos va a sorprender con la receta de uno de sus platos más populares. Amable, cuéntanos qué plato habéis preparado para el equipo de Comete Asturias. La receta que hemos realizado es un cachopo de merluza en salsa de oricios. Lo primero es comprar una merluza buena, que nosotros compramos siempre en Tazón, es una merluza del Pincho. La cortamos, la troceamos, le quitamos la piel y sazonamos. La dejamos bien limpia de espinas y todo, que normalmente no lleva mucha espina, pero bueno. Y después la rellenamos, abrimos 2 trozos de merluza del Pincho y después rellenamos 2 tranchetes de queso y un poco de jamón york. El queso a elección de cada uno, cuanto más el queso cuanto más fuerte, más sabor le das, pero bueno, tampoco conviene darle mucho sabor porque entonces sabría mucho a queso. Después hacemos como una especie de cachopo, lo rebozamos con harina de huevo y lo freímos en aceite de oliva muy caliente y después despacito. Primero lo echamos allá con el aceite muy caliente y después lo bajamos y lo vamos haciendo vuelta y vuelta y lo hacemos muy despacio para que vaya soltando y se vaya haciendo muy despacio. Y después solamente adornarla con caviar de oricios natural 100% y una rosa de tomate. Bueno, eso es una manera de decorar el plato que tenemos nosotros, cada uno después decorará el plato o eso, pero lo importante es la salsa, que el orizo sea 100% natural, la hueva de orizos que viene en lata y es cocerla un poquitín, triturarla y hacerla eso, que es lo que sí efectivamente nos da más sabor al cachopo de merluza. Es muy fácil, muy sencillo y tiene una venta impresionante. ¿Cuál es el secreto de un buen escanciado? Bueno, el secreto de un buen escanciado, lo primero de todo es el aprendizaje. Aquí en Villaviciosa tenemos buenos maestros de aprendizaje y es crucial para una sidrería. De hecho, ahora una de las
de los requisitos que hay para la calidad que sacaron para sidrerías es echar la sidra sin escanciadores. La sidra defendemos siempre la cultura. En la cultura aprender a escanciar para cuando un camarero entre a trabajar, que sepa echar bien la sidra y que al señor y al cliente se lo echen bien, no con maquinitas ni nada por el estilo. Amable, vamos a cambiar las tornas. El reto nos lo propones tú esta vez. Bueno, pues ahora ya que estamos hablando de tanto del cachopo de merluza, Raquel, te voy a proponer un reto. Tú que estás bien relacionada, muy bien relacionada, con los de estrellados y sin estrellar, quiero que consigas, o proponerte un reto, y conseguir a alguien de estos amigos tuyos y amigas que tienes, que vengan a hacer un cachopo de merluza a ver si son capaces a igualar el de Sidrería Vedriñana. Hemos vuelto a Grases, en el concejo de Villaviciosa, y estamos de nuevo en Los Caserinos. Venimos a conocer su nuevo producto, que tan solo os diré que está riquísimo y que además es ecológico. Llevamos años madurando la idea y ahora por fin logramos plasmarla en hechos. Conseguimos una máquina que nos facilita mucho el tema del envasado y en eso estamos. Por fin tenemos todas las certificaciones listas y todo en regla para poder sacarlo al mercado. No es fácil llegar hasta aquí, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia porque no es de hoy para mañana, sino que son varios meses, varios años para conseguir esto. Está certificado por el organismo de control ecológico, que en Asturias es el COPAE. Eso primero, y después y fundamentalmente porque nosotros elaboramos este yogur con la leche de nuestra ganadería, que está certificada como ganadería de producción ecológica, y toda la leche que producen nuestras vacas pues es natural, sana, ecológica, sin herbicidas, sin abonos químicos, sin nada. Entonces esto es lo más. Todo lo ecológico pues lleva un proceso detrás para poder conseguir esa certificación donde no se añade nada que no sea natural, y entonces eso repercute también en nuestra salud siempre. Toda la superficie cultivable, o sea, todas las parcelas y todas las fincas, hay un periodo de transición que en Asturias está estipulado en 2 años, igualmente para todos los animales, para la recría, las vacas, todo. Hay un periodo de transición, entonces hay que ir adaptando todo a ese sistema, aunque nosotros ya venimos haciéndolo así más años. No significó mucho cambio en los últimos años, sí hace más tiempo, sí, pero ahora no. Entonces, fundamentalmente eso, basarse en que las vacas estén a gusto, salgan todos los días, hagan pastoreo, y luego pues nosotros lo enfocamos en la fábrica. Llevábamos tiempo dándole vueltas al tema del yogur ecológico y nada, ahí llegamos. Tenemos 2 tipos distintos, tenemos el natural ecológico, como decía Alberto, con la certificación del COPAE y también certificación halal, que es muy importante, natural sin azúcar añadido. Y luego tenemos pues el mismo pero con azúcar de caña, también ecológica. Son estos 2 de momento los que tenemos preparados. Va enfocado a todo tipo de cliente, pero principalmente por su tamaño, que son 350 gramos, pues a consumo familiar. Lleva una tapa especial que una vez abierto pues se puede conservar perfectamente durante varios días, y se puede añadir pues con cualquier tipo de fruta, con las fresas que tenemos aquí, con plátano, con cualquier tipo de fruta. Es un producto que en Asturias ahora mismo prácticamente no hay, está rico, es sano, saludable, encima es asturiano. Yo quiero y deseo y espero que se impliquen pues desde tiendas pequeñas hasta restaurantes, supermercados. Creo que es un producto que
es apropiado para todo tipo de consumidor y para todo tipo de gente, desde los más pequeños hasta los más grandes. Las puertas de nuestra casa siempre están abiertas para cualquier tipo de público, sobre todo para los peques. Os animo a venir porque van a poder tocar y ver los animales, van a poder ver el proceso de elaboración del yogur, del arroz con leche que hacemos también, que está buenísimo, aprovecho la ocasión, de la tarta de queso, de los quesos, y luego pues en el bajo de casa, aparte de degustar los productos, también bueno, pues tenemos ahí un yagar que de toda la vida, sobre 300 años se calcula que tiene, que también enseñamos y, bueno, y el que quiera, pues hasta un culín de sidra, los adultos sobre todo. Se puede llegar aquí a las 11 de la mañana hacemos la primera visita, a las 12 y a la 1, por la mañana esas 3 horas. Y luego ya por la tarde, pues a las 5, a las 6 y a las 7 de la tarde. A las horas puntuales, la visita dura como 1 hora y se divide en esas 3 partes, animales, que sería, y luego la degustación. Raquel, aceptamos reto, cómete Asturias. Y a ver hasta dónde nos llevas ahora con el yogur ecológico. Me comérmelo todo. La experiencia gastronómica en Naguar intentamos que el cliente que entra por nuestra puerta venga a probar un bocado de Asturias. Principalmente lo que buscamos es defender nuestros productos a los pequeños productores, buscar la raíz de la cocina asturiana, siempre con un punto hacia adelante de creatividad y dándole una vuelta de tuerca, pero siempre lo que decía, respetar el sabor de la abuela, como digo yo, y los productores que trabajan en artesano en esta región. La sala de Naguar aporta, yo creo, como el resto de las salas. Para mí no hay diferencia entre sala y cocina. A mí me gusta vivirlas como parte de lo mismo. Entonces, de alguna manera, lo que saca en este caso Pedro, la manera de trabajar, los sentimientos, la creatividad de Pedro, es lo que le transmitimos al cliente. De alguna manera somos la correa de transmisión del trabajo que hacen en cocina. Sí, para mí mi equipo es fundamental, básico. O sea, sin el equipo y sin la gente que trabaja en Naguar, o sea, ni Pedro Martín no es nadie, ni Naguar es nadie. O sea, somos todo una piña, un grupo y que se tiene que engrasar, y es tan importante la gente que está en el office con una labor muy dura, como la gente que está en la sala, como toda la gente de cocina. O sea, es una piña y tenemos que esforzarnos todos a la vez y poner el mismo empeño en el proyecto. Si falla algo, fallamos todos. La marca Asturias yo creo que es muy potente, muy grande y que abarca un montón de cosas, pero creo que lo más importante que tenemos que hacer es creernos lo que tenemos, que es lo más importante, y a partir de ahí saber venderlo y que todas las instituciones, todos los políticos, toda la gente que está en las altas esferas que pongan valor todo esto y que saben que tenemos un turismo gastronómico que hay que venderlo y hay que ponerlo en valor. Como asturiano de adopción y gallego que soy, me produce mucha envidia, porque la verdad es que hay productos muy potentes y nada, que maravillosos, la verdad. El chosco, la sidra, las faves, bueno, como hablamos Pedro y yo muchas veces, el resto del equipo, lo que nos da el mar Cantábrico y lo que nos da la cordillera Cantábrica son productos todos fabulosos. Mar y montaña, digamos, Asturias tiene un muy buen mar y montaña, que es por un lado el mar Cantábrico y por otro la cordillera. En este momento, de los cocineros que más ha sido representación a nivel nacional, el que más que me marca ahora mismo y el que yo creo que marca un poco tendencia también, Mugaris, Andoni, como no, pero también Ricard. Para mí Ricard Camarena es uno de los grandes cocineros que tenemos en este país. Más que cocinero me gusta quedarme con el conjunto, como te dije antes, y en este caso donde disfruté más fue en Culler de Pau con Javier Olleros y con la magnífica sala que tienen, y bueno, la verdad es que es un entorno, la Ría de Arosa es un entorno muy especial. Para triunfar, no sé, la fórmula mágica que hay, si la hay, yo no sé, yo creo que hay que ponerle mucha pasión a lo que haces, hay que ponerle mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha labor, todo está escrito, esto ya en todos los manuales,
pero luego me imagino que también, y sobre todo hay que tener un punto de suerte y de saber estar en el momento adecuado, posicionarse, estar muy atentos a todo lo que se mueve, y mucho más en el estado actual en que vivimos de globalización, que todo vale y que realmente hay que diferenciarse por algo y poner mucha ilusión en lo que se hace día a día. Soy Manuel Gutiérrez, responsable de sala del restaurante Naguar en Oviedo. Hola, soy Pedro Martino del restaurante Naguar y aparte de la cocina, una de mis grandes pasiones es el rugby y soy un fan de los All Blacks. Pues hemos venido hasta Pola de Siero para conocer a una emprendedora asturiana amante de la gastronomía tradicional y de las piedras preciosas. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estamos? Hola Raquel, ¿qué tal? El mundo de la joyería es un mundo que no me es ajeno en absoluto. Esta tienda lleva muchos años abierta, desde el año 1999, y anteriormente mi madre y mi hermana ya habían hecho cursos de joyería y gemología en la Universidad de Oviedo, con lo cual yo lo he visto desde hace muchos años, desde siempre, y mi padre es ingeniero de minas, con lo cual el tema de las piedras, los minerales, los metales, no es ajeno. Los minerales y las piedras transmiten energía, tienen fuerza, tienen color, transmiten paz, tienen vida propia. No es como trabajar, para mí trabajar con piedras y minerales y piedras preciosas es trabajar con energía, trabajar con vida, crear. El otro día lo hiciste en la presentación de Mimo Padrino, y son unos pendientes de la colección Blue Robin. Blue Robin es como un paso más en la joyería Bembibre, es como una línea joven, actual, colorista, y que es creada por mí, es esencialmente 100% lo que yo hago, y estos pendientes están hechos artesanalmente, están elaborados en plata dorada y cristales de Swarovski, lo que nos permite una personalización. Estos se pueden, yo pensé en Raquel, que este verde le iba a resaltar. Es un verde peridoto y yo sabía que le iba a quedar súper bien porque ella es morena, es una chica muy guapa y le iban a lucir mucho, le iban a destacar. Y bueno, los he hecho también en azul, en rosa. Esta mañana ha venido una chica que se casa y los ha llevado en prácticamente un rosa palo, muy suave. Entonces, bueno, pues es una línea exclusiva, personalizable, y también yo creo que tiene una calidad muy buena a un precio muy razonable. Raquel, te voy a explicar esta pieza, que es, como digo yo, que me gusta mucho la expresión, un clásico renovado de la joyería, porque muchas veces las perlas, pues hay gente que huye de ellas porque, son como de persona mayor. Yo no estoy de acuerdo. Y este es un collar que lleva vendiéndose en esta joyería y lo llevamos haciendo muchísimos años, y temporada tras temporada lo vendemos, pero 1 o 2 veces. Está hecho totalmente a mano, con perlas naturales, está engarzado en rosario en plata, es decir, el hilo de plata. Y es una pieza, yo creo que es súper ponible, súper bonita, y que es un clásico, pero con un toque moderno. Entonces, pues la joyería es un poquitín ese estilo. Soy licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, y como muchos asturianos, pues estuve trabajando fuera, concretamente, estuve en Madrid y estuve también en Dublín, en Irlanda. Y estuve 3 años en Irlanda trabajando, y aunque estaba muy contenta, pues estaba muy feliz, me trataron muy bien, no tengo más que buenas palabras, yo echaba mucho de menos Asturias, echaba mucho de menos mi tierra, echaba mucho de menos mi familia y esta localización. Y me planteé de qué manera iba a volver y a qué me iba a dedicar. Y siempre la joyería, al ser un negocio familiar, siempre me tiró. Yo pasaba horas aquí, desde pequeña, pues diseñando con mi madre, con mi hermana, esto ponlo aquí, esto queda bien, esto queda mal. Y decidí hacer allí en Irlanda, la verdad que surgió por unas historias personales de cuando acudía a mi trabajo. Yo pues cruzaba todas las mañanas un parque, ¿no? Para ir a trabajar, iba caminando, y todas las mañanas cruzaba un parque.
y en el último seto del parque, cuando estaba saliendo ya fuera, siempre venía como 3 o 4 petirrojos a verme, pero todas las mañanas, eran como mis amigos los petirrojos. Y me recordaba mucho Asturias. Aquí hay muchos petirrojos y sobre todo en la casa de mi abuela, que tiene un jardín. Y siempre me gustaron mucho los pájaros y bueno, el petirrojo lo encuentro un pájaro precioso. Y a raíz de ahí pues se fue desarrollando un poquitín la idea del petirrojo, la tierra aquí tal, como un poquitín la llamada, ¿no? Esto es como una señal de mi casa. ¿Y por qué Blue Robin, o sea, petirrojo azul? ¿Por qué azul? Bueno, pues porque el azul es un color que yo encuentro súper poético, inspirador, es el color de la tierra, si la ves desde el universo, y es el color de Asturias fundamentalmente. Entonces, bueno, todo eso pues me llevó a crear esta marca, este proyecto personal. Yo creo que Asturias, yo creo que la marca Asturias fuera de la región está muy valorada. Otra cosa es que nosotros la valoremos lo suficiente. Yo creo que cuando sales a Madrid, a Sevilla, a cualquier otro sitio, hablo de la península, que conoce la diferenciación entre las diferentes regiones, Asturias, tú dices que eres asturiano y tú ya vendiste. O sea, es que caemos bien, yo no sé, porque creo que somos gente pues muy abierta, afable, sinceros, o sea, que no vamos por delante, y eso creo que la gente lo valora. Y los asturianos, yo tenía una amiga que era comercial en Madrid y me decía, oye, yo digo que soy asturiana y yo ya vendí algo. Entonces creo que realmente es así, que Asturias vende y que los asturianos vendemos por nuestro carácter, nuestra manera de ser. Sin embargo, igual somos nosotros los primeros que no nos lo creemos bien, que no sabemos valorarnos a nosotros mismos. Me gusta el Naguar porque es un sitio sofisticado, me gusta muchísimo la decoración, pero a la vez la comida es tradicional con un punto moderno. Entonces yo creo que es una combinación perfecta entre tradición y modernidad. Yo creo que la cocina de Pedro y Joyería Bembibre tienen en común precisamente lo que he dicho antes, una combinación casi perfecta entre tradición y modernidad. Para potenciar el emprendimiento en Asturias, pues yo creo que lo que principalmente escasea en Asturias es gente joven. Yo creo que hay mucho talento, hay muchas ideas, pero al final pues tu producto, sobre todo bueno, lo que es mi producto, escasea en la clientela joven, que al final es la gente que quiere comprar, que quiere... No quiere decir que la gente de más edad no compre en absoluto, pero bueno, siempre la gente joven, yo creo que una sociedad con población joven es una sociedad muy dinámica, que se mueve, que emprende, que crea, y precisamente en Asturias pues nos falta gente joven, no porque no la hay, que la hay, sino porque no está aquí. No hemos hecho los deberes y la gente se ha marchado. La mujer que luce en mis piezas yo creo que es una mujer que valora la calidad y el diseño. Es una mujer que no busca tanto un logotipo, pero busca ver una pieza especial y que tenga una calidad y que busca algo un poco diferente. Es decir, mi joyería no es una joyería industrial ni al por mayor y no es lo que yo hago, ni lo que persigo, ni lo que me gusta. Entonces tiene que ser una mujer que tenga suficientemente un criterio para poder discernir o diferenciar aquello que tiene un poco de alma, un toque, algo personal, que tiene un punto de artesanía, y aquello que no. No quiere decir que mis joyas no estén bien acabadas, porque muchas veces con el tema de la artesanía y la joyería artesanal yo creo que la gente confunde. No quiere decir que una joya que esté hecha a mano no esté bien terminada o sea ruda. Hay joyas que están impecablemente terminadas y son 100% artesanales. Entonces, para poder valorar eso, yo creo que es una persona que ya ha visto, conoce y tiene un gusto un poquitín sofisticado y elaborado. De Asturias, la verdad que me vuelve loca todo. Me encanta Asturias, soy un amante de mi tierra y bueno, allá donde voy siempre digo que soy asturiana con un orgullo gigante. Pues me gusta mucho bueno, los productos del mar, por supuesto, y los productos de la tierra, pues el queso, la carne, las hortalizas, todo estupendo. Hola, soy Beatriz Bembibre de Joyería Bembibre y creadora de la marca Blue Robin, y lo que más me gusta en el mundo son los platos de cuchara y descubrir cosas nuevas. Raquel, acabo de volver de la India
Ya sabes que la ternera es sagrada, pero me muero de ganas por volver a comerla, por volver a tomar un cachopo, que lo echo de menos, y qué mejor que uno de los templos del cachopo en Asturias, la Terraza de Lucía en Lugones. Así que nada, me voy a probar el cachopo y a disfrutar de la buena ternera de Asturias. Mermura, mermuradora, mermura de la tobida, yo quedo con la mi honra. Empezamos. Raquel, estamos con Juan Carlos en la Terraza de Lucía y vamos a probar uno de sus cachopos que son muy famosos y además ellos tienen uno de los premios más bonitos que es el premio que da el público. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo cachopos? Lo que es en este local llevamos unos 5 años y medio en este local. Llevo haciendo cachopos, llevo casi 20 y pico años. Empezamos con el tema del cachopo gracias a la guía del cachopo en el 2013. Hubo una votación en un concurso de internet en votación popular y quedamos los segundos. La final estuvo muy reñida, solo quedamos los segundos por 2 votos y yo creo que ahí, a raíz de ahí fue cuando empecemos ya a especializarnos un poquitín más y la gente realmente empezó a conocer nuestros cachopos. ¿Cuál es el cachopo más original, uno que a lo mejor cualquiera de los millones de fans de cachopos que hay en Asturias, pero que a lo mejor en la Terraza de Lucía es el único que lo tiene o es el que puede probar? No sé si es el único ahora, porque claro, hay muchos restaurantes que hacen el cachopo y tal, pero cuando hicimos un cachopo que era de secreto de cerdo, y es a la plancha y sin rebozar. Entonces era muy peculiar en su momento cuando lo empezamos a hacer y tal. Pero bueno, la gente se tira más al tradicional o al de cecina, que es el que tenemos hoy aquí, cecina con queso de cabra. Pero en su momento el de secreto era muy original y la gente no estaba acostumbrada a ver un cachopo sin rebozar. El cachopo, este es un cachopo de cecina y lo preparamos con 2 filetes grandes de ternera y el siguiente paso es rellenarlo de cecina hasta cubrir los filetes y rellenarlo con el queso de cabra. Le echamos un poco de sal por encima, lo empanamos con huevo y pan rallado y lo hacemos a la plancha, que es como lo hacemos aquí en este restaurante. Después freímos unas patatas, les echamos un poco de sal y ya lo emplatamos con unos pimientos del piquillo. La manera de hacerlos no es la tradicional de freírlos en bastante aceite de oliva, sino nosotros aquí realmente lo que hacemos es hacerlos a la plancha con aceite de oliva. Es bastante menos grasiento y yo creo que eso realmente en tema de color, tostado y sabor se nota muchísimo. ¿Qué opinas de la moda de la moda que hay ahora instaurada del cachopo, de que nos conozcan fuera de Asturias también por el cachopo, un poco ese debate que hay entre cachopo y fabada, entre si el cachopo es asturiano o no es asturiano? No, yo creo que cada uno tiene su espacio, o sea, yo si es asturiano no lo sé, yo desde que nací como cachopo, o sea, tengo 46 años y entonces yo toda la vida conocí el cachopo y pensé que era asturiano. La verdad que no vi la historia del cachopo, no sé de dónde viene ni si lo hacen en otros sitios o no. Yo sigo diciendo que es asturiano, que puede ser que lo hayamos amoldado, acoplado, que puede ser tipo San Jacobo, que puede ser un flamenquito, no lo tengo yo muy claro. Yo sí te puedo decir que toda la vida conocí ese plato, o sea, es un plato creo que como la fabada o el arroz con leche o la carne guisada totalmente tradicional asturiano, un plato popular, por popular me refiero en relación calidad-precio suele ser bastante amplio e incluso bastante económico para los bolsillos. Es verdad que ahora, desde hace 4 o 5 años, hay un gran boom, pero bueno, es un plato de toda la vida, que yo creo que en casa todas las madres lo hicieron o incluso en muchísimos bares lo hay. Lo que pasa que, bueno, las cosas cuando se ponen de moda siempre hay más polémica, podemos decir. Creo que la fabada es la fabada, el cachopo es el cachopo y pueden compartir perfectamente sin criticar uno a otro ni viceversa, vamos. Pero yo creo que bueno, ahora hay mucha moda y llegó a Madrid con una fuerza brutal. Creo que por Alicante, por zonas, por toda España se está creando la moda del cachopo. Pues creo que hace falta venderla mucho mejor. Creo que se vende bien, pero haría falta otro bastante más impulso. Y creo que también tendríamos que consumirla. Los propios asturianos, este tema no lo hablé ni hace 2 días con un buen amigo, los propios asturianos no consumimos nuestras propias marcas. Entonces creo que hay regiones que en ese sentido lo hacen muy bien y tendríamos que copiar más de ello. Bueno, ahora llega el momento que más me gusta a mí del programa, que es probarlo. Pues adelante, al ataque.
Pues nada, vamos a dejaros aquí Juan Carlos y Juan José, dos Juanes, probando en uno de los templos del cachopo en Asturias, en Lugones, en la terraza de Lucía. Salud y muchos cachopos. Venga, hasta luego. El clinic que desarrollamos ayer, la idea que teníamos era traer a los mejores profesionales posibles a que compartiesen sus conocimientos con los cocineros asturianos y sobre todo con toda esa gente que ha participado durante estos años, estos 10 años, en el Campeonato de Asturias de Pinchos y Tapas. La idea que teníamos era hacer un clinic, una masterclass, dividida en tiempos de 30 minutos, donde cada 30 minutos se especificase, se trabajase sobre un tema concreto que les pudiese valer a todos los cocineros y periodistas para seguir formándose y desarrollándose en su profesión, tanto periodistas como cocineros. Hoy ya es un tema más técnico, es un tema más para los periodistas, donde nos vamos a encontrar con dos problemáticas. Vamos a hacer dos mesas de análisis, una en la que hablaremos dividida en dos partes. Una, la que hablaremos lógicamente sobre lo que es la minicocina, las tapas, el pincho, y otra yo creo que es muy importante, que es un hecho que se está dando pues desde hace muy poco tiempo en las redes sociales, que es que todo el mundo hoy en día es crítico gastronómico. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos la vida en la calle de los cocineros, la agresividad de las redes sociales. Bueno, pues todas estas problemáticas pues vamos a intentar tratarlas para ver cómo podemos crear una línea que para mejorar todos, tanto los consumidores finales, los profesionales del periodismo y la divulgación, y los cocineros y gente que trabaja dentro de los restaurantes o de cualquier sector de la alimentación. Y en la siguiente mesa, la segunda mesa de análisis, es donde vamos a plantearnos qué está pasando con el boom de la gastronomía, qué está pasando en la televisión, qué está pasando en la radio, qué está pasando con tantos canales específicos sobre el mundo del vino, el mundo de la cocina, los programas de televisión, los concursos. Esto es lo que vamos a tratar. Nosotros lo que intentamos desde Naguar pues es apoyar a los pequeños productores que trabajan en artesano en esta región con mucha calidad, y lo que intentamos es hacer un pasito hacia adelante respetando los sabores de la abuela, como digo yo, y eso, hacer algo original, divertido, que la gente venga a nuestras casas a disfrutar. Y lo más importante, que la comida tiene que saber, hay que reivindicar el sabor en la comida. Vamos a hacer tres platitos que están dentro de nuestro menú de degustación. Uno de ellos es la rúcula salvaje con requesón de pregondón, sopa de manzana a la sidra y returrón de avellana, que es una ensalita muy fresca, donde hay un producto ecológico como es la rúcula, que yo la primera vez que la probé, que nos la hace nuestro amigo Luca, aquí en Oviedo, es una maravilla, porque hay una potencia de sabor, de picante, una complejidad en la bordura. Es un minimalismo donde tocamos con 2 ingredientes nada más, pero hay mucha potencia. La Taberna del Zoo yo creo que es una cocina desenfadada, ¿no? Lo primero, informal, sobre todo para compartir. Buscamos siempre cuando cocinamos platos al centro, platos, insisto, para que podamos compartir, y luego muy diversa, ¿no? Te puedes comer desde algo fusión un poco asiático-asturiana como algo totalmente asturiano, ¿no? Muy típico, como puede ser un cachopo, como puede ser un arroz con leche, y también tenemos ese punto, ese guiño a otras cocinas del mundo, ¿no? Con lo cual logramos una experiencia en que cada uno pueda comer lo que quiera, aunque no comparta gustos, ¿no? Os parece que lo importante es compartir la mesa. Hoy vamos a hacer la tapa que va a participar este año en el campeonato. Creo que es la única ponencia que va a hablar de un pincho de campeonato, pero sobre todo cómo llegamos a una semana del campeonato con la idea que tenemos, cómo llegamos hasta ahí, qué elaboramos y qué no, qué se ha quedado en el camino en todo este estudio de esta etapa, y con la experiencia que tenemos, y un poco ayudar también a alguien que pueda estar en el público que busque ese tipo de etapa, de concurso, con nuestra experiencia.
Pues vamos a trabajar con 3 platos del menú actual del restaurante. Vamos a trabajar con un caviar con castañas, un erizo con yema de huevo y leche y un plato de cogollo con cogollo a la crema, un cogollo meloso. Bueno, al final venía a Casa Gerardo a comer en un restaurante asturiano, contemporáneo, que vive el día a día, no vive ni del pasado, aunque somos muy antiguos, ni pensando en el futuro, sino pensando en el cliente que viene a comer en el día al restaurante. Una cocina moderna, actual, como te decía, muy asturiana y pensando sobre todo más en el comensal que en el cocinero, que yo creo que es una cosa de la que nos sentimos muy orgullosos. Bueno, nosotros ya sabes que nosotros usamos sobre todo la técnica del crudo en pescados, también en carnes, pero básicamente en pescados. Creemos que es la mejor forma de comerlo, la más sublime, la más maravillosa, y bueno, pues a partir de ahí intentamos hacerlo más asequible al paladar español, pues mezclándolo con la cocina mediterránea, con la cocina atlántica. Hacemos ahí un mix para que a la gente le sea más sencillo, ¿no? Nosotros en Asturias tenemos mar, tenemos montaña, tenemos Cantábrico por todos los lados y tenemos que reivindicar y vender lo nuestro, que es lo que nos falta, creérnoslo. Bueno, yo creo que tenemos casi todo, ¿no? No podemos ser tan poco egocentristas, pero yo creo que tenemos producto, tenemos paisanaje, sabemos cocinar y la diversidad sobre todo de lo que nos da nuestra región, ¿no? Que es verdad que tenemos montaña, tenemos mar y tenemos mucho producto. Bueno, pues a mí la primera sensación gastronómica que tuve maravillosa en Asturias fue por el olfato. Empecé a seguir un olor y me llevó hasta el bar del puerto en Ribadesella, y ahí descubrí el reo, que es la trucha salvaje, que también es de color anaranjado y me pareció algo maravilloso. Ese es uno de mis primeros recuerdos gastronómicos. Luego, por supuesto, el cabrales y todo esto. Una cosa que pasa también en algún sitio más, pero aquí pasa una cosa muy curiosa, que es que se están juntando poco a poco diferentes generaciones, desde la generación de fomento de la cocina asturiana, que ya no es tan mayor, que ya estamos gente más joven dentro, Pedro Morán, Luis Alberto Martínez Abascal, hasta ya una siguiente generación en la que está Nacho, está José Antonio, está Pedro Martino, una generación puente en la que podríamos estar Javi Loya, Isaac Loya y yo, y ya viene gente más joven como Ricardo Sostres y gente incluso más joven que va empujando, y esos se están haciendo las cosas bien, y que se permita que gente joven salga es bueno también, porque al final el futuro es de los que vienen, no es de los que estamos, eso está claro. Gracias a todos por estar con nosotros en esta gala de la entrega de premios del 10º Campeonato de Asturias de Pinchos y Tapas. El Pincho de Ternera 2017. Bueno, el pincho lo que hicimos fue versionar un clásico de las barras de los bares de este país, el pepito de ternera. Lo que hicimos fue, pues eso, a modo de un pan airbag, que es un coñazo de hacer, tremendo. Lo rellenamos con un steak tartar de solomillo de ternera de Cangas de Narcea, como no podía ser de otra forma, y lo ilustramos con una bearnesa, unos encurtidos y un pétalo de cebolla negra fermentada. ¿Qué significa para ti ese segundo puesto? Pues bueno, significa mucho porque bueno, esto lleva trabajo, lleva horas, lleva muchos días dándole vueltas y al final pues bueno, es una recompensa importante para mí, para el equipo del Blanco y bueno, un segundo puesto una vez más.
Bueno, es una esponja de ortiguillas frita y luego va con un guiso de centollo, unos geles para refrescar un poco el pincho para que no sea tan plano, unos geles de un cítrico con jengibre, lima, ajo y luego otro con calabaza, naranja y un poco de oricio. Y bueno, en general y eso, un sabor más profundo. Bombera Picona de Oro 2017, el medio lleno por su pincho Taco Tal. Era un taco de ternera y papada con curry verde tailandés sobre una tosta de guantón y pan de gambas, que lleva unos toques de pomelo rojo, de un puré de aguacates y cítricos, de cilantro, un caviar de leche de coco y nada. Sí. De Gijón sí que lo ganamos ya un par de veces, pero este no, y llegar a finales sí, pero nada, muy importante. Muy... Pues felicidades. Gracias.